Perfecto. Bien, bien. Bueno, nuevamente buenas tardes y agradecerles a mi amigo Nico y bueno, y a todas las personas que integran Descriminaliza Naturaleza Chile. Realmente estos temas son una cuestión de salud pública, más que nada en la época en la que estamos viviendo, así que nosotros los médicos podamos tener este espacio, estas oportunidades para difundir información y educar un poco es muy importante. Así que bueno, agradecerles a todos nuevamente por la asistencia. Mi nombre es Facundo Álvarez, soy médico, soy uno de los médicos del staff de Anandamed, el cual es un instituto que se dedica a lo que es asesoramiento y acompañamiento médico en los derivados de la de cannabis. También soy socio fundador de Canamérica, una organización basada en un movimiento político destinado al cambio en la regulación de la lista de las drogas. Soy director científico de la Fundación María Moñitos, con sede en Bogotá, Colombia, y también socio fundador de la Sociedad Médica de Enteógenos y Cannabis, que tiene sede en Santiago de Chile. En esta oportunidad vamos a hablar de lo que son los trastornos depresivos y el posible enfoque terapéutico que nosotros podemos llegar a tener a través del uso de la planta de cannabis y de la psilocibina. Bien, ¿qué son los trastornos depresivos? Ya desde el siglo V, desde el siglo VI a.C., Hipócrates definía a la depresión como un estado de tristeza profunda. Aquí surge el concepto de melancolía, el cual estaba caracterizado por una aversión a la comida, desesperación, insomnio, se hablaba de una caída, de una debacle del espíritu, y se decía que el temperamento del individuo estaba dado por 4 líquidos: la bilis amarilla, la negra, la sangre y la flema. Y se decía y se hablaba que cuando la bilis negra era excesiva se producía un comportamiento de abatimiento, una apatía, un sentimiento de tristeza muy profundo. A fines de 1700 surge el concepto de depresión, la cual proviene del latín depressio, que significa un hundimiento, una zona de terreno hundido, un hundimiento en sentido moral. Y también se hablaba de que cuando aparece el miedo es cuando se afecta el alma del individuo que está dentro de este trastorno depresivo, el cual junto con los trastornos de ansiedad se los engloba hoy por hoy en lo que son los trastornos mentales comunes. ¿Por qué? Porque una alta prevalencia, pero bueno, esto es más que nada algo anecdótico porque generalmente los trastornos depresivos van de la mano de los trastornos de ansiedad y viceversa, es algo muy común realmente hoy en la población. Evidentemente es un problema de salud pública, un problema muy importante. Se calcula que más de 260 millones de personas en todo el mundo sufren de depresión, lo que es aproximadamente un 4,4% de la población mundial. Este es un dato del año 2019, con toda esta situación actual. Seguramente este porcentaje está en aumento. En Argentina se calcula que la depresión es aproximadamente de un 4,7% y en Chile de un 5%. Y está considerada como en la OMS como el 4.º contribuyente principal a lo que es la carga mundial de enfermedad. Y hay un pronóstico, la verdad, bastante negativo para el año 2030. Bien, ¿cuáles son las características de un trastorno depresivo? Obviamente, bueno, un paciente que presenta un sentimiento de tristeza muy profundo. Es muy común que las personas refieran pérdidas de interés, pérdida de placer, realmente no hay nada que los ponga contentos, que le pueda arrancar una sonrisa, son personas muy negativas en todo sentido. Puede haber algún antecedente que haya podido suceder, que haya causado esta depresión, que les dé un sentimiento de culpa, lo que va de la mano de la autoestima baja. Un síntoma muy común es el insomnio. Yo diría que más del 90% de los pacientes con depresión tienen insomnio, por lo menos en mi experiencia. La falta de apetito también es muy común. La fatiga y, bueno, muchos pacientes refieren falta de concentración, sobre todo los pacientes que están estudiando una carrera, que te refieren que no pueden estudiar, que les cuesta muchísimo. Estos trastornos se dan por un conjunto de interacciones entre factores sociales, psicológicos y biológicos que son, la verdad, que bastante complejos. Hoy por hoy, sobre todo en Latinoamérica, la pobreza y el desempleo es una causa muy importante de un trastorno
trastorno depresivo, acontecimientos vitales. Es muy común ver pacientes que tienen unos duelos muy extensos, unos lutos realmente extendidos. También pacientes con una ruptura, una relación sentimental, enfermedades crónicas, sobre todo la más común es el dolor crónico, pero también pacientes con cáncer que están en algún tratamiento, pacientes diabéticos. La obesidad es algo muy común y que va también de la mano de muchas inseguridades. A mí me pasa en mi consulta que en cierta manera, cuando yo explico los posibles efectos que pueda llegar a tener el cannabis, les digo a mis pacientes que evalúen el apetito, porque bueno, todos sabemos que el cannabis aumenta el apetito y muchos pacientes no quieren tomar no quieren el medicamento porque creen que van a subir de peso. Entonces, eso también va de problemas de la autoestima y de lo que es la sociedad hoy por hoy. El consumo de sustancias lamentablemente es muy común, sobre todo el alcohol, que es la sustancia a la que más acceso tenemos, antecedentes de violencia familiar, y bueno, y es muy común algún antecedente personal de depresión o un historial familiar. Un poco para clasificarlos, hay muchas clasificaciones de depresión y la verdad que son bastante complejas. Nosotros más que nada tenemos que saber que dependiendo de la gravedad de los síntomas y el número, la depresión puede ser leve, moderada o severa. Una conocida es la distimia, que es una forma persistente de depresión leve, donde los síntomas son similares a un episodio depresivo, pero son de una intensidad menor, y el episodio depresivo mayor en el cual es característico que haya un paciente con un estado de ánimo deprimido, pérdida de interés por todo en general, de la capacidad de disfrute y de la falta de concentración. Si dura más de 2 semanas es un episodio duradero o recurrente, y si comenzó antes de los 21 años, de un comienzo temprano, y después de los 21 de un comienzo tardío. ¿Qué es lo más común? ¿Qué es lo más común que vemos en las personas con un trastorno depresivo? Que esta etapa de su vida influye realmente en lo que es la capacidad de la persona de trabajar, de estudiar, o de enfrentar todas las situaciones de una vida cotidiana. Y a la vez siempre lo que va acompañado de la depresión es el estrés, y el estrés va acompañado de depresión, y todo esto afecta a lo que es la situación vital del paciente, y va empeorando la depresión. Y por último, los trastornos depresivos más largos y más graves, esto puede conducir al suicidio, el cual es un tema bastante tabú y del que realmente no se habla, no se lo habla entre las personas, no se lo habla entre los médicos. Particularmente a mí en la universidad nunca me hablaron de suicidio, pero es un fenómeno global que evidentemente afecta a todas las regiones del mundo. Se calcula que aproximadamente unas 800.000 personas se suicidan cada año. Y también lo que es muy grave, que por cada suicidio hay muchas más tentativas, hay muchos más intentos de suicidio. Y algo que a mí me sorprendió mucho es la edad. Es la tercera causa de muerte en los jóvenes entre 15 a 19 años, lo que habla de una problemática que tenemos hoy con la población adolescente, con todo lo relacionado con el bullying, con la influencia de la tecnología también. Y un dato que me pareció muy interesante también, mostrarlo, que casi el 80% de la tasa de los suicidios se producen en países de ingresos bajos y medianos. Lo que esto nos tiene que dar una alerta, porque y esto también es algo muy interesante. Se calcula que un 20% de todos estos suicidios se cometen por autointoxicación con plaguicidas, lo que se produce en zonas rurales agrícolas, en donde hay ingresos bajos y medianos. Entonces, lo que nos habla de la pobreza, el desempleo, la importancia que tienen en la psique de una persona, también el ahorcamiento y las armas de fuego, sobre todo en los países de primer mundo, donde el acceso a las armas de fuego es la verdad muy fácil. Y esto nos muestra un problema, la verdad que bastante importante, que nos habla de que este prejuicio, este tabú, incide en que haya una falta de acceso a la consulta por parte de los pacientes que puedan llegar a tener un pensamiento suicida, y por ende que los médicos podamos hacer una intervención, los médicos o cualquier persona acorde a este tratamiento puede ser una intervención oportuna y adecuada, pero bueno, también hace falta educación para tratar un tema tan sensible como este. En cuanto a la génesis de los trastornos depresivos, no voy a marearlos mucho, pero bueno, más que nada quería mostrarles algunos mecanismos que son importantes en la génesis de estos trastornos.
sobre todo el circuito de estos neurotransmisores, la noradrenalina, la serotonina y la dopamina, y la importancia que tiene el eje hipotálamo hipofisario adrenal en lo que son los seres humanos. Los trastornos depresivos, bueno, en primer lugar quería hablarles de la serotonina. No voy a marearlos mucho, pero más que nada tenemos que saber que es una monoamina que se sintetiza en las células serotoninérgicas del sistema nervioso central y en las células del tracto gastrointestinal. Dato importante para que sepamos que la tenemos en el cerebro, la síntesis, y también en el intestino. Y más que nada que su síntesis está afectada por una enzima de la monoamina oxidasa, que ya van a ver por qué es importante, y esta serotonina actúa sobre 7 receptores serotoninérgicos, de los cuales se conocen 7 familias, ya van a ver la importancia que tienen estos receptores, y de los cuales tenemos diferentes subtipos, y hay una diversidad muy grande y muy marcada a nivel estructural y funcional. ¿Qué es lo importante de la serotonina? Hay muchas funciones cerebrales que están manejadas por este neurotransmisor, todas las funciones cognitivas, todo lo que es la inducción y el mantenimiento del sueño, nuestra actividad motora, la percepción a nivel del sensorio, también regula el apetito, nuestro comportamiento sexual, nuestro deseo sexual, es un regulador de la temperatura también. Y también hay evidencia que puede mostrar que regula la nocicepción y la secreción a nivel hormonal. Bueno, más que nada actúa, como sabemos cómo actúan los neurotransmisores clásicos, la cual es liberada en la terminal de la neurona presináptica, y desde ahí en el espacio actúa luego sobre los receptores de la neurona postsináptica. Lo que tenemos que saber más que nada, o algo importante para señalarles, que la mayoría de estos cuerpos serotoninérgicos están localizados en lo que se conoce como los núcleos del RAFE del cerebro. Y estas neuronas son importantísimas, ¿por qué? Porque producen proyecciones a nivel de lo que es el lóbulo frontal, la corteza frontal, que ya vamos a hablar de esto, y los ganglios basales. Y estos receptores, bueno, más que nada están acoplados a proteína G, y tenemos que saber que aumentan la sensibilidad cuando se exponen a antagonistas, o sea, por la necesidad de sustancia que hay, y la disminuyen con la exposición a los agonistas. La noradrenalina, bueno, algo también muy importante, solamente para mostrarle que, bueno, también está afectada por la monoamino oxidasa, y proviene del ácido, del aminoácido tirosina, y se transforma primero en dopamina, después en noradrenalina y en adrenalina. Y algo importante que quería comentarles más que nada es sobre esta región del cerebro, el locus coeruleus, en la cual se encuentran las neuronas noradrenérgicas, el cual está localizado en el piso del 4 ventrículo, y las proyecciones, miren hacia dónde van, hacia la amígdala, el hipocampo, el hipotálamo y la corteza cerebral. Regiones importantísimas del cerebro que ya vamos a hablar, y vamos a ver por qué pueden dar un papel tan importante en este tipo de tratamiento. Y todo esto más relacionado con este neurotransmisor, porque está involucrado en la respuesta a lo que es la adaptación y para la lucha, para la huida, y actúa como un sistema fásico, mantiene el estado de vigilia, y si ese sistema se desincroniza, pueden ocurrir alteraciones tanto a nivel central como periférico, que se cree que esta disfunción, esta desregulación podría estar relacionada con el estrés. Y también es muy importante que a medida que las personas empiezan a entrar en la tercera edad, el número de las células serotoninérgicas va disminuyendo. ¿Cuáles son las funciones o qué está relacionado con la noradrenalina? La motivación de las personas, lo que les decía, el estado de alerta, el estado de vigilia, nuestro nivel de conciencia. Cómo percibimos los impulsos a nivel sensorial, volvemos al sueño, el apetito también, la conducta sexual, el deseo sexual, nuestra libido, y actúan los mecanismos de recompensa, de aprendizaje y de memoria. Todas estas funciones están alteradas en lo que hablamos en los pacientes que tienen actualmente o están cursando un trastorno depresivo. Y bueno, por último, la dopamina, la cual es una catecolamina, lo que les comentaba, que se sintetiza a partir de
de la tirosina, tiene receptores dopaminérgicos, y hay estudios que muestran la importancia que tiene la dopamina en los pacientes con depresión, ya que se comprobó que hay niveles bajos de dopamina y de su metabolito, y su reducción se ha asociado con la anedonia, con una menor motivación para las actividades cotidianas y pérdidas de interés, todo relacionado con la depresión también. ¿Y con qué se la relaciona? Se la relaciona con las fuentes reguladoras que promueven el placer, que promueven el afecto, que son las vías mesónicas. Y se sabe que una disfunción de este sistema de la dopamina puede agravar los síntomas que hablábamos de la anedonia, de esa apatía que suelen presentar los pacientes, de esa pérdida de interés en general. Esto también solamente para nombrarles, pero en cuanto a la génesis de los trastornos depresivos, hay una hipótesis de la monoamina que surgió en la época de los 50, debido a la introducción en la industria farmacéutica de los antidepresivos tricíclicos, que eran inhibidores de la monoamina oxidasa. Y esta etiopastogenia, esta inhibición estaría relacionada con la reducción de la actividad de las monoaminas, la actividad noradrenérgica, serotoninérgica o de ambos tipos, y por ende de las regiones límbicas del cerebro. Y también esto se reforzó por el tratamiento con un medicamento que se llamaba Reserpina, que es antihipertensivo y que bloqueaba los receptores, entonces agotaba los niveles de las monoaminas, y la iproniacida, que es un fármaco que se usaba para tratar la TBC y mejoraba el estado de ánimo por la inhibición de la monoamina oxidasa, entonces aumentaba la cantidad de estos neurotransmisores. Bueno, y además todos estos sistemas están distribuidos a nivel límbico, a nivel estriado y a nivel prefrontal, que son las regiones del cerebro que están relacionadas con nuestra conducta y con nuestro estado de ánimo. Pero bueno, también hay algunas cuestiones que es necesario estudiarlas un poco mejor y con más tiempo y más en profundidad, porque la génesis esta, la verdad que es bastante compleja, muy complicada, pero no se sabe por qué... o sea, fueron necesarias en su momento hasta 2 o 3 semanas de tratamiento para aliviar los síntomas depresivos, aunque los niveles aumentan los primeros 2 días por la medicación, entonces estos mecanismos hay que estudiarlos. ¿Y por qué otras drogas? Nosotros sabemos que las anfetaminas y la cocaína producen un aumento de estos neurotransmisores, sobre todo la dopamina, que es el neurotransmisor involucrado en el placer, pero no actúan como antidepresivos muy efectivos, entonces es necesario estudiar y poder investigar. En cuanto a las opciones terapéuticas, los antidepresivos hoy por hoy son la opción terapéutica más común, en donde se calcula que 1/3 de la población con síntomas depresivos toman medicación. Este es un dato de Estados Unidos, no hay datos a nivel latinoamericano. Personalmente, si yo tuviera que hablar desde mi lugar, mis pacientes, yo diría que yo creo que la mitad, entre un 50 y un 60% de mis pacientes con depresión toman antidepresivos. Y los IRS, los inhibidores de la recaptación de serotonina, son la primera opción, lo que siempre va a depender de la respuesta al tratamiento previo del paciente, de algún antecedente familiar, de si existe o no alguna comorbilidad, del costo y el acceso que tenga este paciente y obviamente de su preferencia. Actualmente existen más de 30 fármacos antidepresivos en la industria farmacéutica, los cuales tienen una eficacia similar, pero bueno, tienen muchos efectos secundarios, y es muy común, a mí me pasa mucho en mi consulta todos los días, que los pacientes te dicen que en la primera, segunda semana, cuando generalmente los psiquiatras o algún médico clínico les receta un antidepresivo, mejoran sustancialmente, y entre la tercera, cuarta semana se sienten mal de nuevo y la depresión se intensifica. Entonces, esto la verdad que es una cuestión que hay que evaluarla. Bueno, más que nada para nombrarles algunos, los antidepresivos tricíclicos, particularmente en Argentina, que los que más se usan son la imipramina y la amitriptilina, que inhiben la recaptación de la noradrenalina, de la serotonina,
pero también tiene efectos a nivel de los receptores alfa-adrenérgicos, que en estos casos hay que tener mucho cuidado con los antecedentes de un paciente que haya tenido un infarto de miocardio o alguna arritmia, porque puede afectar a la frecuencia cardíaca, a la presión arterial, algún paciente con alguna hiperplasia prostática, con glaucoma, también con alguna insuficiencia, y mucho cuidado con los pacientes epilépticos. Y como efectos secundarios, estos medicamentos dan una tendencia al sueño, aumentan el peso, es muy común, los pacientes refieren que aumentaron muchísimo de peso, es muy común la boca seca también, y el estreñimiento. Hoy por hoy, por lo menos en Argentina, los medicamentos que más se usan son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los cuales tienen la capacidad de inhibir a la bomba de recaptación a nivel presináptico de la serotonina, y lo cual aumenta su concentración, su disponibilidad en el espacio sináptico. Muchos pacientes suelen experimentar aumentos de los síntomas de la depresión, y con ello aumenta el riesgo de suicidio, por eso hay que tener mucho cuidado. Y estos pacientes suelen referir muchas náuseas, vómitos, sobre todo al inicio del tratamiento, que es hasta que se acostumbran a los medicamentos. Es muy común, y me pasa sobre todo en mis pacientes de sexo masculinos, que ellos me refieren disminución del deseo sexual, tienen una disminución de la libido, y tienen problemas para tener una erección, y aumentan mucho de peso también. Entonces eso agrava mucho más la depresión, todas estas cuestiones. Y también tenemos los inhibidores mixtos de la recaptación de serotonina y adrenalina. La venlafaxina y la duloxetina son los que más se utilizan en Argentina, y tienen efectos similares a los anteriores que vimos, pero también pueden aumentar mucho la presión arterial. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos tipos de pacientes. Y también, para generalizar un poco, otras opciones terapéuticas, tal vez alguno conocido puede ser el bupropión, que en Argentina se utiliza para los pacientes que quieren dejar de fumar, que es un inhibidor selectivo de la recaptación de noradrenalina y dopamina, y en Argentina se utiliza mucho también la mirtazapina. Bien, otra de las opciones terapéuticas para los trastornos, para el tratamiento de los trastornos depresivos, para el abordaje terapéutico, es la plantita de cannabis sativa L, en la cual, bueno, seguramente aquí en la charla hay muchas personas que consumieron cannabis, o que conocen personas que consumen cannabis, y sabemos que suele mejorar el estado de ánimo, pero no sabemos, tendríamos que saber por qué viene, o estudiar un poco mejor el mecanismo. Para eso es necesario y muy importante conocer lo que es el sistema endocannabinoide. No voy a marearlos mucho ni entrar en cuestiones técnicas, pero hay algunas cuestiones básicas que hay que conocer, sobre todo porque es un sistema, y un sistema es una unión de cosas de una manera organizada, en la cual se basa en un sistema de transmisión de señales que influyen en diferentes funciones vitales del organismo. Nosotros tenemos diferentes tipos de sistemas, pero este sistema más que nada promueve lo que es la homeostasis, lo que es esa regulación del equilibrio interno a nivel orgánico. ¿Qué es la homeostasis? Son un conjunto de procesos fisiológicos coordinados, de los cuales resulta el mantenimiento de ese equilibrio que les hablaba, de esa estabilidad a nivel fisiológico en nuestro organismo. Es una condición que siempre está constante, es absolutamente dinámica, y habla de un equilibrio relativo de elementos independientes en nuestro organismo, un equilibrio en todos los sentidos. Bien, el sistema endocannabinoide tiene una amplia distribución a nivel tisular, a nivel celular y subcelular, lo cual permite actuar e influir sobre diferentes procesos. Muchos de nosotros ya lo conocemos, sabemos que el cannabis actúa sobre lo que es el estado de ánimo, en lo que es el sueño, el apetito, la ingesta, la memoria tanto a largo como a corto plazo, el sistema inmune. Hay evidencia científica actualmente que tiene efectos a nivel de la apoptosis de las células tumorales, de la muerte de las células tumorales, de los mecanismos metastásicos, dolor agudo, dolor crónico, el control motor, bueno, unos efectos bastante diversos, y se sabe que juega un papel importante en la regulación del estado de ánimo, en la disminución de la ansiedad y en el manejo de lo que es el estrés. ¿Cómo está formado este sistema? Este sistema está formado por receptores, por ligandos endógenos,
por sistemas enzimáticos, que son los responsables de su síntesis y de su degradación, y las vías de señalización intracelular junto con los sistemas de transporte que se encargan de regular lo que es la homeostasis, siempre basado en la producción, liberación, recaptación y degradación enzimática. Un poco para nombrarles de los receptores cannabinoides, los más conocidos y tal vez lo que más información se tiene actualmente, el receptor CB1, descubierto en el año 88, y el CB2 en el año 1992. Más que nada tenemos que conocer que el receptor CB1 se ubica a nivel del sistema nervioso central, sobre todo en lo que son los ganglios basales, el cerebelo, la corteza cerebral, el hipocampo, la amígdala, el tálamo, todas regiones importantísimas que tienen que ver en la regulación del estado de ánimo, del estrés, de la depresión, que ya lo vamos a ver tal vez un poquitito más en profundidad, del hipotálamo, y se sabe que la activación de estos receptores es esencial para la retroalimentación negativa de la respuesta al estrés neuroendocrino y que protege contra los efectos adversos del estrés crónico. Era un poquitito lo que yo les mostraba del eje hipotálamo-hipófiso adrenal que está involucrado en la génesis del estrés. Estos tipos de receptores, sobre todo al estar ubicados en el sistema nervioso central, producen modificaciones en las funciones cognitivas, sobre todo en lo que es la memoria a corto y a largo plazo, en lo que es el aprendizaje, los estados de ansiedad, lo que decíamos, nuestro estado de ánimo, nuestro estado emocional, el dolor tanto agudo como crónico, la percepción a nivel sensorial, y las funciones motoras, y también funciones a nivel orgánico, tanto autónomas como endócrinas. Últimamente surgieron muchos estudios y muchos análisis sobre cómo el cannabis puede regular las funciones y los valores hormonales tanto en hombres como en mujeres. Y estos receptores, cuando son estimulados, son los responsables del efecto psicoactivo que tiene el cannabis. Y sabemos que el estrés crónico altera la señalización a nivel endocannabinoide, tanto en el hipocampo como en la amígdala, que son dos regiones cerebrales que y sabemos que la ansiedad lleva al estrés, y el estrés lleva a la depresión, y la depresión lleva a la ansiedad, y al insomnio. Entonces todo un sistema bastante complejo. Y sabemos que este receptor también actúa en la génesis de las respuestas al estrés, y hay evidencia científica que demuestra que se lo puede usar en los pacientes para lo que es el trastorno de estrés postraumático, sobre todo en países donde hoy por hoy las guerras son muy comunes y es una opción de tratamiento muy importante para este tipo de pacientes porque suelen ser refractarios. Y bueno, y algo que les quería nombrar sobre un medicamento que salió en un momento, el Rimonabant, que es un antagonista selectivo del receptor CB1, que se lo comercializaba en Europa como supresor del apetito, y se lo terminó retirando del mercado debido a que en todos los pacientes, en gran parte de los pacientes, mejor dicho, desarrollaba síntomas depresivos y de ansiedad, y hubo algunos casos de suicidio también, pero bueno, que no se reconocieron, había algunas cuestiones un poco más complejas, pero para que ustedes vean la importancia de lo que sería bloquear este tipo de receptores, y sobre todo con medicamentos. Bueno, un poco también para nombrar lo que es el receptor CB2, que está ubicado sobre todo a nivel de lo que es el sistema inmune, tanto el sistema linfoide tipo E y tipo T, todo lo que es la línea mieloide, los monocitos, los macrófagos involucrados en lo que es el sistema inmunológico, y tal vez importante que, bueno, que está relacionado con la liberación de los citoquinas y procesos inflamatorios. Nosotros sabemos que muchas patologías, muchos estados patológicos de nuestro organismo se dan por una inflamación crónica. El ejemplo más común es el cáncer, y son receptores que son altamente inducibles y que aumentan en procesos de lesión. Bien, también tenemos unos endocannabinoides, de los cuales son productos derivados de cadenas poliinsaturadas de ácidos grasos. Los más conocidos y de lo que más información se tiene hasta ahora son la anandamida y el 2-AG. Lo que tenemos que saber que son sintetizados a demanda. ¿Y por qué yo se los nombro? Más que nada, en primer lugar, para que vean que tienen estructuras químicas bastante similares, son bastante parecidos, pero tienen vías enzimáticas de síntesis y degradación diferentes, los que transforman una maquinaria muy compleja a nivel orgánico. Son los receptores cannabinoides nuestros, endocannabinoides. Todos los mamíferos tienen receptores endocannabinoides.
Bien, hay evidencia científica y se demuestra que en modelos animales de estrés agudo se comprobó que hay reducción en los niveles a nivel del sistema nervioso central de anandamida, lo que también está dado por respuestas de tipo conductual y fisiológica, donde se demostró, repito, en animales que había aumento de la ansiedad, mayor actividad del eje hipotálamo hipofisario adrenal responsable de la génesis del estrés, una disminución en la neurogénesis también. Y a nivel del estrés crónico también se detectó reducción en los niveles de anandamida y se comprobó que en el estrés agudo y crónico se produce un aumento de los niveles del dosaje, que también está involucrado en el aumento de la síntesis del eje hipofisario hipotálamo adrenal. Entonces, fíjense la importancia que tienen los endocannabinoides en la génesis de lo que es el estrés. Bien, los fitocannabinoides, nosotros supongo que conocemos a la mayoría, sabemos que la planta de cannabis es una entidad química muy compleja, tiene aproximadamente unos 500 compuestos químicos, más de 100 son cannabinoides, sabemos que se encuentran naturalmente en su forma ácida y necesitan de calor para poder descarboxilarse. Tal vez el más conocido y del que más información tenemos es el THC o delta 9 tetrahidrocannabinol, el cual es el cannabinoide más abundante en la planta de cannabis y es responsable del efecto psicoactivo de la planta de cannabis. Y muchos conocemos los efectos, pero bueno, a nivel médico tiene un efecto antiinflamatorio, antiemético, a nivel del oxígeno, hablamos del efecto antitumoral, obviamente que todos conocemos que el cannabis se usa para el tratamiento de la epilepsia, para la espasticidad, sobre todo en la esclerosis múltiple, la nocicepción, la termorregulación, la secreción salival, efectos diversos a nivel orgánico, lo que nos muestra la cantidad de receptores también que hay para los fitocannabinoides, y influye sobre todo en la ansiedad, especialmente el cannabis que contiene principalmente THC. Se sabe que a dosis bajas de THC tiene un efecto ansiolítico y a dosis altas de THC podemos tener un efecto ansiogénico. El tema de la dosis siempre va a depender de la vía de administración, del tipo de cannabis, de la experiencia previa que tengan las personas, pero bueno, se sabe, quienes consumen cannabis por vía inhalatoria seguramente habrán tenido alguna experiencia o conocen a alguien, y se sabe que el consumo agudo de dosis altas de cannabis, o sea, con un THC alto, en algunos individuos que no tienen mucha experiencia o que se encuentran dentro de un lugar estresante con muchas personas, puede desencadenar algún episodio de ansiedad o de paranoia, por eso hay que tener mucho cuidado. Y los consumidores de cannabis a largo plazo suelen reportar reducciones en la ansiedad, con mayor relajación, alivio de la tensión. También se habla de un efecto del cannabis a nivel de una depresión crónica, se habla que puede provocar, que puede tener una tendencia a la hipoactividad, al desinterés, pero la verdad que la evidencia científica es muy pobre y se necesita estudiar más, se necesita investigar, y nosotros siempre tenemos que tener en cuenta también el policonsumo, entonces esto es muy importante. El CBD, yo creo que lo más importante es esto, para que veamos, es un agonista de los receptores de serotonina, de la subunidad 1A, tiene poca afinidad por los receptores CB1 y CB2, e interactúan a nivel de lo que son los neurotransmisores y sobre todo el glutamato, que ya vamos a hablar del glutamato también. En cuanto a los efectos, tiene un efecto ansiolítico, tiene el efecto que el cannabis nos da, esa sensación de relajación, de sueño. Bueno, otro de los efectos a nivel clínico, a nivel terapéutico, si lo quieren ver así también. Y algunos estudios sugieren que el CBD, estudios in vitro, actúa como un agonista directo de los receptores de serotonina. Y los estudios in vivo en animales muestran en cierta manera que el CBD podría actuar como un modulador alostérico o facilitador de estos tipos de receptores en la señalización serotoninérgica. Bien, el peso de la evidencia actual, la cual no es muy grande, pero es importante, sugiere que el sistema endocannabinoide funciona como un mecanismo que participa en la homeostasis para regular el estrés, actuando sobre lo que es el eje del hipófiso adrenal, y promoviendo la recuperación de este eje luego que el estímulo del estrés ha pasado, sobre todo se comprobó esto en animales, y que una disfunción de este sistema aumenta la sensibilidad a
sufrir estrés y prolonga la mala adaptación, las respuestas a nivel fisiológico al estrés, lo que esto también en cierta manera puede llevar al desarrollo de un trastorno depresivo. Siempre van de la mano y provoca más ansiedad, alteraciones de hipervigilancia, de excitación. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta que necesitamos tener necesitamos tener en realidad el permiso para que nos dejen investigar y que realmente nos dejen estudiar cómo funciona el sistema endocannabinoide en este problema de salud pública. Un poco para nombrarles la vía de administración, sobre todo saber que la vía oral es más que nada para un efecto prolongado, se usan sobre todo los extractos, los aceites, que tal vez se lo puede usar como un tratamiento más que nada para lo crónico, para lo sostenido, por la absorción lenta que tiene, a diferencia de lo que es la vía inhalatoria, que puede ser pirolítica, como el cannabis fumado, o a través de vaporizadores. Y también la vía rectal es importante, sobre todo por la absorción a nivel mucoso, que se lo utiliza mucho en pacientes que tal vez, o pacientes que están en una etapa donde se les da un cuidado paliativo y tienen algún problema para tomar un aceite o para fumarlo al cannabis, se lo utiliza por vía rectal. Y bueno, y para hablarles un poquito de las opciones terapéuticas para los trastornos depresivos con la psilocibina, voy a mostrarles algunas diapositivas y algo de investigación que hicimos con la colega, la bioquímica y amiga Jimena Steinberg, de la Fundación Ciencias para la Cannabis de Concepción, de Chile. En primer lugar, antes de hablar de este tipo de plantas naturales y de medicamentos, tal vez hay algunos conceptos que tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, ¿qué es lo que significa o a qué nos referimos cuando hablamos de enteógeno? Se habla de que hay un Dios adentro, de un engendro, de un devenir divino por dentro. Esto tiene una significación bastante filosófica y bastante espiritual, pero más que nada se habla de un cambio en el procesamiento, ¿no?, de las expresiones a nivel emocional, tanto consciente como inconsciente, y dentro de la clasificación de los enteógenos podemos dividirlo en dos grandes grupos. En primer lugar, las triptaminas, de las cuales tal vez el más conocido de todo es la dietilamida del ácido lisérgico o LSD, el de dimetiltriptamina y la psilocibina, y las feniletilaminas, como el MDMA, la mescalina o la anfetamina o el 2CB. Y todas estas sustancias tienen la capacidad de modificar lo que son los estados de la conciencia, de elevar a las personas, de elevarnos hacia otros niveles de conciencia, y por ende elevarnos desde el punto de vista espiritual. ¿Por qué? Pues también porque nos produce un efecto psicoactivo. ¿Qué es psicoactivo? Se habla de que la psique es el alma, y que en este caso, con este efecto psicoactivo, nosotros conseguimos una revelación del alma, una manifestación del alma. Esto realmente es algo muy personal y es muy difícil tal vez explicarlo en una charla o explicarlo en un libro, pero bueno, en cierta manera hay que tratar de demostrarlo también a nivel científico y a nivel personal para que estas terapias puedan avanzar y realmente los pacientes tengan otra opción terapéutica. Además sabemos que el efecto psicoactivo actúa en la percepción de los aspectos mentales previamente no conocidos por las personas. ¿Por qué? Porque nos liberan de esos filtros, de esas estructuras que tiene la mente habitualmente en la percepción de lo que es nuestro ambiente que nos rodea, la sociedad, los estilos de vida, la alimentación, el estrés, el dinero, bueno, muchas situaciones que conocemos, en cómo recibimos y procesamos la información. Lo que les hablaba, una modificación del mundo tanto exterior e interior, siempre actuando en lo que es la percepción a nivel visual, a nivel auditivo, a nivel táctil y sobre todo a nivel corporal. Y dentro de este grupo tenemos a los hongos psicoactivos, de los cuales se sabe que hay más de 196 especies. Tal vez la más abundante es la que tiene psilocibina con anillos indólicos relacionados con su estructura. También las especies de hongos que tienen ácido iboténico, las más conocidas de todas es la Amanita muscaria, y los que tienen los hongos con ergot, o ustedes conocerán al famoso cornezuelo del centeno. Bien, en cuanto a las opciones terapéuticas con la psilocibina para lo que son los trastornos depresivos, tal vez hay algunas cuestiones un poquitito básicas que tenemos que conocer.
en lo que es la psilocibina, ya que la psilocibina y la psilocina son los principales compuestos químicos que se encuentran de manera natural en los hongos del género Psilocybes. Pero tenemos que saber, en primer lugar, que la psilocina es altamente inestable, por eso es tal vez que las personas que aquí tienen experiencia consumiendo hongos saben, y los que cultivan hongos obviamente saben que los hongos tienen un efecto mucho más intenso cuando se consumen frescos. Y se sabe que la psilocibina es una prodroga. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, en el ambiente gástrico y después metabolizado en el hígado, se transforma en lo que es la psilocina, que es el metabolito activo de la psilocibina. Y hay algo que yo aquí les quiero mostrar, supongo que se habrán dado cuenta de la similitud que hay entre la molécula de psilocina y la molécula de serotonina. Tanto que les hablé de la serotonina, de los inhibidores de recaptación de serotonina, de la génesis, del estrés, de los neurotransmisores, de la depresión, porque además es un inhibidor competitivo de la monoamino oxidasa, entonces aumenta la concentración de la serotonina, y activa a estos receptores serotoninérgicos, y es un agonista no selectivo de la serotonina. ¿Por qué les vuelvo a nombrar y hablo de la importancia del sistema serotoninérgico? Repetimos un poco, los receptores de serotonina también están involucrados en la regulación del sueño, de la vigilia, lo que les hablaba de la memoria, el estado de ánimo, obviamente, y todos los procesos cognitivos sofisticados, y se sabe que una alteración de este sistema serotoninérgico está relacionado en la génesis de la depresión, de episodios de ansiedad y de la esquizofrenia. Y porque eran muy importantes los núcleos del RAFE que yo les mostraba en la primera parte de la charla, porque a partir de aquí surgen las conexiones hacia lo que son también las áreas frontales y subcorticales. ¿Por qué son muy importantes? Las áreas frontales es tal vez la zona filogenéticamente más evolucionada que tenemos a nivel de nuestro sistema nervioso central. Actúa en la flexibilización de lo que son las conductas de los organismos, mediante la actualización de diferentes opciones a nuestras respuestas conductuales, actúa en promoviendo o inhibiendo ciertas conductas, en cierta manera es lo que nos permite tener una vida dentro de una sociedad, nos permite realizar tareas complejas, está involucrada en lo que es el razonamiento abstracto, y en el proceso y en el curso del pensamiento. Todas nuestras decisiones están dadas por las necesidades adaptativas del medio, y aquí las áreas frontales tienen una función importantísima, y a partir de estos núcleos se activan tanto áreas frontales como corticales. ¿Y por qué es importante las áreas, por qué son importantes las áreas corticales? Porque están compuestas por 5 capas de neuronas, de la cual la capa quinta es la más importante. ¿Por qué? Porque está compuesta por neuronas denominadas piramidales, que ponen en contacto áreas distantes de la corteza del cerebro con estructuras subcorticales. Entonces, estas conexiones también a través de la corteza interactúan en funciones como son la reflexión, la memoria a corto y a largo plazo, sobre todo a largo plazo, y los procesos de índole emocional. Entonces fíjense la importancia que tienen todas estas conexiones a nivel cerebral. Y bueno, algo que les nombré también que teníamos que conocer, para darles un pantallazo sobre todo sobre lo que es el glutamato, el cual es un neurotransmisor que está involucrado en el fortalecimiento de las conexiones nervioso y la plasticidad a nivel neuronal, y se lo tomó como la base del aprendizaje, de la memoria, y se sabe que se libera el glutamato al activarse los receptores serotoninérgicos a partir desde la corteza prefrontal, y es el principal neurotransmisor excitatorio que nosotros tenemos a nivel de la corteza cerebral. Y sabemos que a través de sus conexiones actúa en el tálamo, lo cual es un área, una región neuronal que está involucrada en el filtrado de los estímulos tanto externos como internos. Fíjense la importancia que tiene el glutamato. A nivel de la corteza cingulada y de la ínsula, regiones cerebrales involucradas en la autoconciencia, en la introspección a nivel personal, en las regiones del parahipocampo que están relacionadas con la memoria emocional. Fíjense lo importante que son estas funciones a nivel de lo que es el sistema nervioso central, y cómo nosotros podemos realizar una intervención terapéutica en un paciente con un trastorno depresivo con este tipo de medicina. Bien, no los voy a marear mucho para mostrarles algo de evidencia científica en
en cuanto a los tratamientos con psilocibina, sobre todo en depresión resistente al tratamiento. Este es un estudio que se realizó con 19 pacientes, en los cuales se les dio 2 dosis de psilocibina, la inicial de 10 miligramos y la segunda a la semana de 25 miligramos. No los voy a marear mucho porque en cierta manera es bastante complejo, pero se realizaron resonancias magnéticas funcionales de estos pacientes antes de la primera dosis, y un día antes de la primera dosis y un día después de la primera dosis de 10 miligramos, y se detectó una disminución del flujo cerebral sanguíneo en lo que es la amígdala, sobre todo en la amígdala izquierda, y todo esto está basado en hallazgos previos que hay evidencia científica que en los trastornos depresivos hay un aumento del flujo sanguíneo hacia lo que es la amígdala y sus metabolitos involucrados en la génesis de lo que es la depresión. Y esto se demostró en cómo en un scan 2 relacionado, en el scan 1 relacionado con el 2, cómo los pacientes mejoraron su sintomatología en la depresión relacionados antes del tratamiento con psilocibina, lo que nos habla de la importancia que tiene este medicamento. Y fíjense, con un solo día de tratamiento, cómo los pacientes con una dosis de 10 miligramos sufrieron una mejora en la depresión, porque también hubo un score para evaluación y todos los pacientes refirieron, excepto uno, que tenían mejoras en los síntomas y signos. Y también una disminución en la actividad hipocampal se demostró a nivel de estas resonancias magnéticas funcionales, la cual también está involucrado en lo que es la génesis de la depresión. Evidentemente este medicamento tiene un potencial terapéutico bastante importante y bastante complejo, y se sabe que los enteógenos tienen un potencial terapéutico importantísimo. Fíjense, la evidencia científica que hay no solamente la psilocibina, sino con el LSD, en cuanto a su efecto ansiolítico, en cuanto a su efecto antidepresivo, se sabe que no es antiadictivo, que no produce una adicción. Entonces, y todo esto está basado en evidencia científica, que es lo que nos exigen en cierta manera las autoridades para el trastorno de la depresión mayor, el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, fíjense el potencial que tienen estas sustancias, y sobre todo hablando creo que dibujé aquí, no sé qué hice, pero bueno, mejor no toco nada más, y sobre todo hablando de la psilocibina. Estos son algunos estudios que ustedes pueden consultar también, que están disponibles. Si quieren, después me contactan, yo les paso los estudios, lo que nos muestra el potencial terapéutico, la importancia que hay de este tipo de medicamento en los tratamientos de la depresión. Bueno, sabemos que las posibles aplicaciones terapéuticas que tienen los hongos con psilocibina son la depresión resistente al tratamiento, personas con algún problema de abuso de sustancia, sobre todo personas y hay evidencia científica que nos muestra de personas que quieren dejar el hábito del tabaco y el alcohol. Pacientes con una enfermedad terminal, es un tratamiento absolutamente fabuloso y realmente muy bueno para personas que están en una etapa de un cuidado paliativo, donde ya están en una etapa de agonía y realmente se les da una calidad de vida acorde al derecho a la salud que necesitan estos tipos de pacientes. Lo que les comentaba del trastorno obsesivo compulsivo, y para nombrarles también un tipo de cefalea que se denomina cefalea en racimos, la cual es un tipo de cefalea bastante poco común, por suerte, pero se le dice la enfermedad del suicidio, porque el 50% de las personas que tienen cefalea en racimos terminan suicidándose, porque no hay absolutamente ningún medicamento que les produzca una mejora en su sintomatología. Se le dice racimos porque es un tipo de cefalea que se inicia en el centro del cráneo y se abre como si fueran, y los pacientes lo describen como un racimo de uva que les aprieta el cráneo y sienten algo que les apriete, que se les está por estallar el cerebro. Y el único tratamiento que consiguió calmar los síntomas es el tratamiento con la psilocibina. Muchos pacientes terminan en comas inducidos por este tipo de cefalea. En cuanto a los efectos secundarios de la psilocibina, podemos tener pacientes, y es uno de los efectos más comunes, que tengan midriasis, sobre todo a dosis medias y altas.
puede provocar en algunos pacientes un aumento de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, por eso siempre hay que tener cuidado con los antecedentes, sobre todo a nivel cardiovascular. En algunos pacientes puede producir náuseas, vómitos, tal vez los más conocidos, que algunos conocerán de cuando consumieron hongos, por eso siempre es recomendable tener ciertas horas de ayuno. Puede haber un cierto rubor de la piel, puede haber sudoración, alguna molestia a nivel gastrointestinal. Ojo con los pacientes celíacos, también en esto hay que tener mucho cuidado, y una toxicidad nos puede dar una gastroenteritis aguda. Y si la duración del efecto tenemos que saber que dura entre 4 a 6 horas y el inicio se da entre los 20 minutos y los 60. Y esto siempre va a depender de lo que decíamos, al igual del tratamiento con cannabis, de la dosis, de la experiencia y de la característica de cada individuo. Otra opción terapéutica muy importante para los trastornos depresivos que les quería comentar son los programas de prevención, sobre todo los programas de estrategias comunicadas que están destinados a los niños, a los adolescentes, para que empiecen a tener pensamientos positivos y para que realmente puedan conversar con alguien sobre este tipo de sentimientos que tienen. Y también las intervenciones dirigidas a los padres. Esto es muy importante porque generalmente la depresión de los niños provoca depresión en los padres o viceversa, entonces esto también es muy importante evaluarlo. Y por último también siempre la alimentación sana, sobre todo alimentos que pueden aumentar los niveles de serotonina a nivel orgánico, siempre promover los pensamientos positivos, la meditación también es algo muy importante, controlar nuestra respiración, abstraernos un poco de todo lo que es la vida cotidiana y el estrés que nos conlleva este tipo de vida. La musicoterapia es una gran terapia. Yo estudié y estudio cómo funciona la música y cómo afecta al cerebro la música. Realmente ayuda muchísimo, sobre todo en la estimulación de las neuronas que guardan la memoria musical, y también obviamente el ejercicio físico, el aire libre, el contacto con la naturaleza, son todas intervenciones que podemos promover para una mejora de los síntomas y los signos de la depresión. Bueno, un poco de las referencias bibliográficas. Y bueno, y por último, agradecerles por el tiempo, agradecerles por el espacio, por permitirme comentarles un poquitito sobre estas opciones terapéuticas para que ustedes conozcan un poquitito mejor sobre lo que es el cannabis, sobre lo que es la psilocibina y cómo podemos implementarlos en pacientes con trastornos depresivos, y también para que las autoridades y los gobiernos nos permitan a nosotros como médicos, como científicos, poder llevar a cabo estudios para demostrar realmente los beneficios terapéuticos que tienen todas las plantas naturales en nuestra salud. Bueno, espero que les haya gustado, les quiero agradecer por el tiempo y por el espacio, y bueno, si tienen alguna pregunta, aquí estoy para ustedes. ¿Se dejó de compartir pantalla? No. Aún la vemos. A ver. Aquí vamos a revisar las preguntas. Ahí está, creo, ¿no? Ahí sí. Ahora sí nos vemos todos. Bien. Ahora vamos a empezar con las preguntas que han escrito acá en los comentarios. Preguntan sobre el uso de enteógenos para el Alzheimer. Si es que hay alguna información sobre eso. Personalmente no conozco específicamente para el Alzheimer. Bueno, siempre en este sentido nosotros tenemos que hablar con evidencia científica y tener mucho cuidado en cómo nos dirigimos al paciente, pero específicamente un tratamiento con enteógeno para el Alzheimer, no. La verdad que en realidad es interesante por los efectos que tiene y por la apertura de conciencia que provoca un enteógeno, pero bueno, la génesis del Alzheimer tal vez está dada por otra cosa, por una neurodegeneración, por una alteración en lo que es la proteína beta, en los depósitos a nivel amiloide, en las neuronas que provocan el Alzheimer, y ese trastorno tanto de la memoria tanto a corto como a mediano plazo. Y más que nada hay evidencia científica con el cannabis
la génesis del Alzheimer y para el tratamiento. Con enteógenos personalmente no conozco y no tengo experiencia. Hay otra, acá dice, hay antecedentes de uso de psilocibina para el tratamiento del mal del Parkinson. Les repito lo mismo, evidencia científica que exista no conozco porque, bueno, lo que pasa es que hubo algunos casos de pacientes que mejoraron, pero bueno, siempre que yo conozco estuvieron en tratamiento con cannabis también, entonces esto hay que tenerlo mucho en cuenta por cómo actúa el cannabis también, y siempre va a depender mucho de la medicación que tiene el paciente porque, bueno, suele incidir obviamente también en la génesis, en la sintomatología del Parkinson, y depende también en la evolución del Parkinson, porque no es lo mismo interactuar con un paciente que tiene un Parkinson de 2 años de evolución con uno de 15, que tiene movimientos mucho más marcados y mucho más intensos. Entonces, esto habría que evaluarlo, pero siempre es un tratamiento muy positivo porque personalmente muchos de mis pacientes, la gran mayoría de mis pacientes con enfermedad de Parkinson tienen un trastorno depresivo. Entonces, y todo va de la mano porque uno le mejora la depresión al paciente y le baja los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, y el cortisol a la vez mejora la cuestión motora a nivel de la serotonina. Entonces, va todo de la mano, se amalgama todo este tipo de terapias. Por eso, yo soy partidario de que cuando nosotros hacemos un tratamiento con alguna planta superior, como el cannabis, como la psilocibina, como la ayahuasca, como el San Pedro, estos tipos de tratamiento no tratan a un síntoma, no tratan a un signo, tratan a una persona. Por eso es que nosotros tenemos que evaluar al paciente en su totalidad. Cuando yo hago la consulta con... Perdón, se cortó. Cuando yo tengo pacientes que me consultan, por ejemplo, con dolor crónico, y en los controles les digo, bueno, evaluemos el dolor, pero también evaluemos el estado de ánimo, evaluemos el sueño, evaluemos el apetito, evaluemos todas las conductas en general que pueden regularse a través de lo que es el sistema endocannabinoide, y por ende, bueno, a través de esta apertura de conciencia también que nos dan las plantas superiores. Preguntan también si la microdosis podría equipararse al uso de un antidepresivo. ¿Y qué sabe también sobre usos de microdosis? Es una pregunta que se repite, sobre de qué manera se puede hacer uso de microdosis, y también si la microdosis puede equipararse al uso de un antidepresivo. Bien, en cuanto a la primera pregunta, sí, definitivamente que sí. Se puede utilizar una... También depende mucho de a qué nos referimos con microdosis, de qué para uno microdosis o para cada paciente. También va a influir mucho la edad, la experiencia, el contexto, pero sí, evidentemente hay muchísimos pacientes con depresión crónica y con depresión resistente al tratamiento, que con una sola microdosis tuvieron resultados muy positivos. También conozco de pacientes que tuvieron una macrodosis una sola vez y nunca más volvieron a consumir hongos y nunca más volvieron a tomar antidepresivos. Tienen resultados absolutamente increíbles. Y otros pacientes que empezaron con microdosis y fueron haciendo un tratamiento regular con las microdosis y tuvieron resultados positivos. O sea, si vamos a hablar de la microdosis y el uso, yo creo que en primer lugar depende de cada paciente, porque cada sistema serotoninérgico, dopaminérgico, adrenérgico está desregularizado a su manera de cada paciente. En medicina 2 más 2 nunca es 4, y sobre todo con estos tipos de plantas y medicamentos de los cuales no tenemos tanta información, porque tal vez no tenemos la tecnología para evaluar bien otros componentes a nivel químico que tienen los hongos, que tienen las plantas. Entonces, siempre se recomienda, o yo personalmente recomiendo el uso de microdosis, e ir evaluando y aumentando paulatinamente si lo vemos necesario, ¿no? Porque depende mucho de la evolución del paciente y depende mucho cómo el paciente también recibe a la planta.
también cómo uno está consciente de lo que va a consumir, de la fe que tiene en el medicamento, de la confianza que tiene también en quien se lo brinda, y obviamente si vamos a usar microdosis o macrodosis o psilocibina o ayahuasca, cualquier tipo de planta medicinal. Yo creo que antes por ahí de hablar tanto de microdosis o de macrodosis es importante el ambiente. Es necesario que los pacientes estén en un ambiente tranquilo, siempre se recomienda que estén rodeados de naturaleza, que estén en un lugar sin muchos estímulos auditivos, sin muchos ruidos, donde no haya mucha gente, porque eso también influye mucho en la génesis del tratamiento. Pero sí, yo evidentemente considero que la microdosis se puede utilizar como un antidepresivo. Volvemos a lo mismo, evaluemos, siempre hay que hacerle un acompañamiento a la persona y escucharla y conocer realmente cómo se encuentra, porque esto trata a una persona. Preguntan si los hongos para los celíacos estarían contraindicados. En realidad no hay mucha evidencia, pero bueno, más que nada, lo que hay que tener cuidado, que bueno, no me di cuenta de nombrarlo, es para las personas que cultivan los hongos, por el tema de los panes, dónde los hacen o cómo hacen el cultivo, porque hubo algunos reportes de pacientes celíacos que consumieron hongos y bueno, y tuvieron esa reacción, viste, que suelen tener los pacientes cuando consumen gluten, y se creyó que eran por los hongos. Entonces bueno, también hay que tener cuidado con eso. Acá pregunta, ¿tienes experiencia con pacientes que sufren cefalea en racimos? Esta es una pregunta para el doctor, ¿no? Y la otra es que también se repite en qué dosis y cada cuánto se hace la terapia con psilocibina. A la gente le interesa saber de dosis y más o menos cada cuánto hacer la terapia o cómo funciona eso. Bien, no, pacientes con cefalea en racimos nunca vi un caso. Los casos que conozco los vi por documentales, más que nada, porque bueno, yo cuando empecé a estudiar el efecto de los hongos, me llamó muchísimo la atención este tipo de patología que no tenía ningún tipo de tratamiento. El único tratamiento médico conocido es la inducción del coma farmacológico, y el hecho de que se lo pueda tratar este tipo de dolor con psilocibina, la verdad que me llamó mucho la atención, y lo vi en documentales. Hay algunos documentales en YouTube que muestran pacientes y que ellos comentan su experiencia con psilocibina en los episodios agudos de dolor, y que les calmaban, y entonces, bueno, yo creo que es algo muy importante evaluarlo. Y en cuanto a las dosis, a la frecuencia, siempre es recomendable empezar con microdosis, lo repito. Yo empezaría personalmente con una dosis entre 5 a 10 miligramos, pero volvemos a lo mismo. Yo empezaría con una dosis de 10 miligramos, si me consultan 2 pacientes con depresión, pero uno es obeso, es hipertenso, es diabético, tiene una presión mal controlada, fuma tabaco, y otro paciente que hace deportes o que tiene una buena alimentación. Entonces eso también hay que verlo, porque tenemos que tener mucho cuidado con el tema de los efectos secundarios, más que nada por la frecuencia cardíaca, la presión arterial. O sea, el margen terapéutico de la psilocibina es muy amplio, o sea, las dosis muy altas de psilocibina, porque por ejemplo, no sé, si alguien fuma, supongo que, bueno, acá muchos fumarán marihuana, deben fumar, pero alguien sabe que si alguna persona que no está acostumbrada a fumar marihuana y fuma tal vez de manera pirolítica, y fuma además, o fuma un cigarrillo de marihuana con alto nivel de THC, se puede producirle una hipotensión, se pueden desmayar o puede agarrarle alguna paranoia. Entonces, bueno, eso también depende del acostumbramiento y del tipo de receptores que tiene la persona, lo que también se lo traslada a la psilocibina, y siempre es recomendable empezar con dosis más bajitas, y se va aumentando siempre de la mano de la evolución. El margen sigue siendo bastante amplio, porque si uno da una dosis alta de psilocibina, los efectos secundarios tal vez ve los colores más nítidos, o tiene otra percepción de la realidad. Los malos viajes
no son tan comunes, pero bueno, yo soy más partidario, esto es algo personal mío, ¿no? Esto es algo personal mío, pero que no va tanto de la mano de la dosis, de hablar de 5, 10, 15, 20, 25 miligramos, sino también de la introspección del paciente en cómo recibe esa planta y en cómo se maneja con su contexto, y de si está solo, de si está acompañado también, de si consume algún medicamento, si siente algún miedo también. Yo cuando hablo con las personas, a mí me gusta mucho estudiar cómo interactúan las drogas con el cerebro. Yo estudio mucho cómo los cambios fisiológicos que tiene el cerebro con las drogas, sobre todo con los enteógenos, y en cierta manera yo a los pacientes les digo, no hay que tenerle miedo a este tipo de drogas porque potencian nuestras funciones cerebrales y en cierta manera nos permite conocernos mejor a nosotros mismos. Entonces, hay muchos pacientes que tienen miedo de conocerse a sí mismos, entonces esta terapia también tiene algo que va de la mano con lo que a mí me toca hacer día a día en la consulta con cannabis, de explicar que es una planta, que es algo natural, que no tiene efectos secundarios graves, que se le puede hacer un acompañamiento, entonces es importante evaluar esto también. Preguntan si conoce si tiene algún antecedente de uso de cannabis para pacientes con trastorno de ansiedad y psoriasis. Muchísimos, muchísimos. Creo que el 60, el 70% de mis consultas se da por trastornos de ansiedad y sobre todo se potenció en los últimos meses con toda esta situación que hay a nivel global producto de este confinamiento obligatorio, de la pandemia. Y bueno, me consultan muchos pacientes con miedo, pacientes con angustia y que están todo el día viendo las noticias también. Y lo que a mí me llamó la atención también, muchos pacientes que venían en tratamiento con cannabis y la mayoría, por ejemplo, por darle un ejemplo, con dolor crónico. Y venían con muy buenos resultados con el dolor crónico. Empezó la cuarentena y a las 2, 3 semanas me llamaron que empezaron con dolor de nuevo, que les volvió el insomnio, que les volvió la ansiedad. Entonces, todo va relacionado, ¿vieron? Y ahí se toman algunas técnicas, que se les cambia la cepa, bueno, se usan diferentes tipos de plantas, eso también es un poco artesanal, digamos, en cierta manera, depende mucho de la relación médico-paciente, lo que tengamos disponible, pero sí, evidentemente los trastornos de ansiedad son un motivo de consulta muy, muy frecuente y suelen tener muy buenos resultados con cannabis. Y en cuanto a la psoriasis también, sobre todo porque es una enfermedad inflamatoria, y sabemos que el CBD tiene un efecto a nivel de regulación de lo que es el sistema inmunológico, de la cascada inflamatoria, y sobre todo porque yo también suelo recomendar para la psoriasis la vía tópica, y nosotros sabemos que, bueno, hay evidencia que a nivel tópico se absorbe una relación de 10-1 de CBD con THC, entonces el efecto inflamatorio es muy bueno, y los pacientes tienen resultados, la verdad, que increíbles. A mí me sorprende a veces cómo vienen polimedicados, mucho con corticoides, con anticuerpos monoclonales, con cremas dermatológicas llenas de corticoides, y este medicamento los ayuda muchísimo. ¿Existe alguna contraindicación de psilocibina y antibióticos? No, con antibióticos no, que yo conozca no, pero bueno, hay que evaluar en primer lugar por qué se está produciendo el tratamiento antibiótico, porque bueno, generalmente los antibióticos, los tratamientos no duran más de 10 días, 2 semanas, entonces habría que ver en primer lugar la causa de la patología que no amerite que tenga que consumir antibióticos y después evaluar si es necesario o no evaluar si puede haber o no una sinergia con el tratamiento, pero específicamente con antibióticos no. Preguntan igual si hace consultas online. Sí, en realidad, desde que empezó el confinamiento obligatorio aquí en Argentina, bueno,
nosotros tenemos un instituto donde realizamos consulta física, pero bueno, por las disposiciones del Ministerio de Salud, nosotros establecimos una plataforma de consulta online, y sí, a los pacientes les hacemos consulta por videollamada, porque además no se realiza un examen físico, no se le toma la presión a los pacientes, nada más que nada se los asesora en cuanto a cómo actúa la planta o las plantas en el organismo, cómo responde el organismo a la planta, y se hace un historial clínico de los pacientes. Y la última pregunta que veo por aquí es relacionada con la presión arterial. Si hay algún problema entre la gente con presión arterial, si pueden consumir hongos. En realidad habría un problema con la presión arterial mal controlada. O sea, salgamos también un poco de los libros, vamos un poco más a la realidad. Si tenemos un paciente que maneja presiones de 14, 15, 9, 15, 10, tal vez no es tan grave, pero hay pacientes que realmente tienen un control pésimo de la presión arterial y que no toman sus medicamentos y que fuman tabaco y que comen alimentos altos en sal y bueno, y se sabe que tanto el cannabis, sobre todo que tiene THC o que la psilocibina puede producir un aumento en la frecuencia cardíaca y en la presión arterial, entonces hay que tener mucho cuidado. No es un problema que un paciente sea hipertenso, es problema que un paciente tenga su presión arterial mal controlada o que tenga una tendencia a hacer esas urgencias hipertensivas, hacer esos disparos. Hoy por hoy en Argentina, y sobre todo algo que yo veo mucho en mi consultorio, y que es algo muy, muy preocupante y que las autoridades no le dan importancia, es muy común, yo tengo muchos pacientes con demencia, pero muchísimos pacientes, y vienen acompañados por los padres, por los hijos, por los nietos, por los hermanos, por los esposos, por las esposas. Todos me dicen que tienen Alzheimer, y el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa. Estos tipos de demencia se dan por pacientes que tienen un mal control del peso, un mal control arterial, de la glucemia, que son pacientes con estrés crónico, que fuman tabaco, y tienen tanto estrés que suelen hacer picos de presión arterial, y hacen picos, y esto cada vez va produciendo microinfartos a nivel cerebral, y se los ven en la tomografía lleno de microinfartos, así los pacientes empiezan con trastornos en la memoria corta, a mediano plazo, y eso se da por un mal control metabólico y un mal control de sus funciones vitales. Por eso es que yo también les digo que tenemos que valorar al paciente en su conjunto, porque, por ejemplo, el cannabis también puede calmar el dolor agudo, pero te va a regular el sueño, y si te regula el sueño, te regula los niveles hormonales, y también si te regula los niveles hormonales, te regula el estado de ánimo, y te regula el estrés, y te regula la ansiedad, y te regula la alimentación, y produce un bienestar, y el paciente no necesita medicamentos. Entonces, tal vez tenemos que empezar a promover un poco más eso de la medicina natural, de lo que les hablaba del ejercicio, de la alimentación y de la terapia con plantas naturales. No sé, hay evidencia científica de que la lavanda tiene un aceite esencial que se llama linalol, y el linalol tiene propiedades sedativas, tiene propiedades ansiolíticas, y mis pacientes con insomnio tienen resultados increíbles. Entonces, y dejan de tomar ansiolíticos, dejan de tomar clonazepam, benzodiazepinas, entonces también va mucho de la mano de toda esta situación. Gracias, doctor. De verdad ha sido muy enriquecedor toda la información que nos ha traspasado, todo este conocimiento. Yo creo que la comunidad latina, ¿no es cierto?, que está descriminalizando la naturaleza, hoy día se lo agradece. De verdad, muy buen contenido. Muchas personas aquí dando las gracias en el chat, ¿no es cierto?, la gente agradecida del doctor. Preguntan también, obviamente, si es posible contactarlo. Me imagino que tendrá a través del internet, de sus redes sociales. Si quiere aquí también dejar su contacto para la gente de Argentina, que me imagino puede trabajar con usted allá. Bueno, antes que nada, les dejo primero, les voy a escribir aquí en el chat mi mail,
por si alguien me quiere escribir, si quieren yo les puedo pasar bibliografía, les puedo pasar trabajos. No, se los mandé, no, se lo tengo que mandar a todos. Ahí está. Bien, pedían el trabajo. gmail.com. Pedían, Ahí se los mandé a todos al mail. Y bueno, si alguien quiere escribirme, si alguien tiene alguna duda o consulta, también les puedo mandar algunos trabajos científicos basados en psilocibina, algunos libros sobre cannabis, sobre hongos, lo que ustedes quieran, sobre tratamiento con enteógenos también. Y bueno, agradecerles a ustedes, Nico, a todas las personas de Descriminaliza Naturaleza Chile, porque la verdad estos espacios son fundamentales para que haya una difusión, para que haya información. Bueno, desde que te conocí, Nico, yo estoy al tanto del trabajo que realizan ustedes y de toda la fuerza y las ganas que le ponen a esta lucha, a esta convicción. Así que bueno, agradecerles nuevamente y cuenten conmigo para otra sesión. Puedo contactarlos también con personas que trabajan conmigo en la Sociedad de Enteógenos. Se pueden organizar más charlas. Yo siempre estoy dispuesto a ayudar, a dar una mano y en colaborar con la causa. Así que de mi parte, si yo puedo colaborar desde mi lugar, cuenten conmigo. colega de la SOMEC dio una charla antes, del doctor Pedro Musalem. Exactamente. Sí. El presidente de la SOMEC. Maestro en enteógenos también, doctor Pedro Musalem. Sería bonito tal vez hacer un foro entre ambos doctores, quizás incluir algún doctor de otro país, de Perú, de Colombia, y juntarlo a los tres y hacer un foro a través de la plataforma de Descriminaliza Naturaleza. Y obvio también invitamos a la gente de Argentina, a la gente de otros países que esté viendo ahora, sabemos que están nuestros compañeros de Colombia conectados, a que se organicen, ¿no es cierto?, a que también levanten el movimiento de Criminalize Nature, Descriminaliza Naturaleza, porque es urgente que las plantas, el acceso sea para todas las personas, porque como nos acaba de dejar muy en claro el doctor, esta es una gran medicina muy completa, muy integral, que está ayudando a muchas personas. Así que de corazón, doctor, muchas gracias, le agradezco mucho esta charla, de verdad, muy buenísima. Gracias. No, muchas gracias a ustedes y bueno, espero verlos en Chile, porque cuando esto se reactive un poco tengo que ir a Chile, así que bueno, seguramente nos vamos a ver. Y bueno, estamos en contacto para lo que necesiten las personas que asistieron a la charla y bueno, cuando tú quieras podemos conversar y armamos algo en conjunto. Genial. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, muchas gracias.